Bueno, perfecto. Pues estoy aquí. Bueno, buenos días a todos los que veáis este vídeo después en mi canal de YouTube. Estoy aquí con María, ahora le pediré que se presente. Y en este vídeo concretamente, aunque dejaré aquí en la cajita de información un poco de contenido sobre qué estamos hablando, algún enlace suyo, etcétera, estoy con María para hablar del tema del proceso de selección en inglés, porque sé que a mucha gente que ve este canal pues le interesa o está pendiente de alguna entrevista en inglés o cosas parecidas. Por otra de aquí a María, para hablar un poquillo de ella, para que nos dé unas claves, unos trucos para afrontar un poco este proceso en otro idioma que nunca es fácil y bueno, que lo podáis aprovechar y que sea práctico. Lo primero, María, eso, buenos días, buenas tardes para quien nos vea en otro momento. Buenos días, sí. Y te pido eso, lo primero, como te decía, que te presentes tú brevemente y a partir de ahí te voy comentando un poco, haciendo preguntas y para dar un poco esas claves. Ok, perfecto. Pues bueno, soy María, como ya bien has dicho. Soy mentora de inglés y bueno, fundé Home Academia desde, bueno, en 2012, llevamos ya bastantes años. Y sí que ahora mismo, bueno, desde hace un tiempo estoy ayudando a las personas en su proceso de selección de trabajo en inglés, porque cada vez son más las empresas internacionales que van buscando y ya te hacen directamente la entrevista de trabajo en inglés eh, para ver si realmente lo dominas o no, ¿no? Porque después va a depender de eso también tu trabajo. Así que nada, lo que más puedo ayudar es a esos miedos, el no saber cómo afrontarlo. Parte, por eso digo que soy mentora, ¿no? Trabajamos toda esa parte también psicológica del idioma. Así que nada, eso es un poquillo el resumen de por qué estamos aquí, por qué vamos a tener Ujú. esto. Ujú. Y de hecho estamos haciendo alguna colaboración en el blog, Ujú. etcétera, con lo cual yo voy a dejar los enlaces para que podáis acceder un poco a más información. Estos días, de hecho, comentando con María cosas, surgió un poco una base, un pilar que hay que tener para poder trabajar un proceso de selección o una entrevista o lo que sea en inglés, ¿no? Que era un poco la parte de que si tú no sabes hacerlo en español, si no sabes qué vas a decir en español, no lo vas a poder decir en inglés, ¿no? Entonces, Realmente. bueno, dejemos de claro a la gente por qué pasa esto según tu experiencia. Pues una de las que por eso precisamente quise contactar contigo, Marta, porque muchas veces los alumnos que me han llegado a una mentoría para prepararse para una entrevista de trabajo se creen que es culpa del idioma, el no saber superar esa entrevista de trabajo, es que siempre me quedo bloqueado, es que se me queda la mente en blanco, pero es que realmente cuando nos ponemos a trabajarlo, la base de qué quieren decir sobre ellos mismos, cómo lo quieren expresar, no lo saben. O sea, ya no dependen ni de un idioma ni de otro, es precisamente los conceptos, el qué queremos expresar sobre nosotros mismos, cosa que al final es lo más importante en una entrevista de trabajo, desde mi punto de vista, porque es donde te tienen que conocer a ti como persona. No es un currículum en el que te leen experiencia, tal, tú, lo que has conseguido. No, ahí tienen que conocerte. Entonces, claro, entre que si es en un segundo idioma, te sientes a lo mejor más inseguro si no lo dominas o crees que por culpa del idioma no vas a conseguir ese trabajo, pues te bloqueas más. Entonces, o tienes súper claro qué quieres expresar, los conceptos que quieres mostrar, o da igual en el idioma que lo quieras hacer, no te va a salir como eres de verdad, ¿no? Yo siempre digo, al final lo que queremos en un segundo idioma es mostrarnos tal cual somos. Entonces, si primero no sabrías ni hacerlo a lo mejor en castellano, tenemos que trabajar esa parte, ¿no? Esas bases de la entrevista. Ujú. Y de hecho es muy habitual no saber efectivamente ni qué vas a decir en castellano, con lo cual como para plantearte decirlo en otro idioma. O sea, Sí. ahí mal vamos, digamos, hay una incoherencia total, ¿no? Sí, ya en una entrevista lo suelo comparar mucho con hacer un examen, ¿no? Un examen oral, de estos típicos de los idiomas, que dices, Ujú. Buah, es que encima de que me están examinando del idioma, me están examinando de mi experiencia laboral. Entonces, claro, se junta mucha más presión que se puede evitar con una buena preparación, tanto en el idioma como de la entrevista en sí. Se puede Ujú. evitar mucha presión. Bueno, Ujú. yo trabajo en base de neurociencia, entonces voy mucho hacia cómo reacciona tu cerebro en ciertas situaciones, qué puedes hacer para que esto no suceda, etcétera, etcétera. Ujú. Hablando de lo que es el idioma en sí, claro, estamos hablando de hispanohablantes que están aprendiendo, que tienen un cierto nivel de inglés, por ejemplo. Claro, una cosa que notamos los que podemos un poco tener un control del idioma es que al final también son estructuras distintas, ¿no? Con lo cual
me imagino que también en ese proceso de redactar un currículum contigo o preparar la entrevista, también hay que revisar que, bueno, es algo que lo decías más o menos antes, ¿no? Que no es el mismo idioma, que las cosas no se dicen igual, no se expresan igual, son estructuras distintas y supongo que quizá para tus alumnos también es una dificultad añadida esta parte, ¿no? Y las expectativas también, porque depende de qué empresa te dirijas. O sea, hay veces que son empresas españolas que simplemente quieren que sepas dominar el idioma o porque vas a trabajar con proveedores extranjeros o porque cualquier razón, ¿no? Pero si tu entrevista es porque vas a trabajar para una empresa extranjera, también se trabaja de una forma diferente. Entonces, dependiendo de hacia qué tipo de empresas vayas enfocado, también tenemos que enfocar tanto ese currículum, tu perfil de LinkedIn, cómo te vas a expresar o qué vas a hacer en la entrevista, porque una empresa, por ejemplo, en UK tiene unas expectativas distintas en la entrevista que pueda tener a lo mejor una empresa española que lo que quiera saber es si dominas ese idioma, ¿no? Entonces, se enfocan de diferente forma. Se puede ir trabajando. Ok. Respecto al currículum concretamente, yo también me encuentro bastante esta parte de preguntarle a la gente, bueno, si quieres demostrar en un proceso de selección que hablas inglés, ¿qué haces? Y mucha gente te dice de golpe, pues mandar tu currículum en inglés. Bueno, y yo les digo, vale, pero eso demuestra algo. Te lo puede haber traducido tu primo, realmente, ¿no? Realmente. Entonces, no sé, demos algún consejo para la parte de cómo plantear el currículum en inglés, viniendo un poco de lo que acabas de decir, que también depende mucho del proceso de la empresa, incluso del sector, añadiría yo, etcétera, etcétera. Sí. Para el currículum normalmente te vas a cómo en la sección de idiomas donde pone qué idiomas hablas y en qué nivel. Pero muchas veces si la empresa sí exige, necesita, pide y sabemos que es importante para eso el mostrar que tenemos un nivel de fluidez, ya no solamente un nivel que digas es que tengo el certificado, ¿no? Porque además he trabajado con muchísima gente que teniendo ya incluso un nivel certificado C1 eran incapaces de tener una conversación por todos sus miedos, bloqueos, etcétera, ¿no? O porque no está todo bien almacenado en su cerebro y no lo pueden encajar para tener una conversación fluida. Entonces, como decía, en el currículum lo que se puede hacer también donde pone otras destrezas o cuando ya terminamos así o en el sobre mí, si lo dominas, si sabes hablarlo, si te sientes cómodo, puedes poner algún tipo de ejemplo o qué has vivido en inglés, qué has hecho. Siempre va a depender de, como decimos, qué sector. No solamente a lo mejor experiencia laboral, pero imagínate que llevas hablando inglés desde niño, pues lo puedes poner, ¿no? O si no, no sé, es el poner algo más, no solamente el qué nivel estoy. Porque, como digo, hay veces que el nivel certificado no se corresponde con la fluidez. Y hay personas que ni siquiera tienen un certificado de inglés que sí tienen un inglés muy fluido. Entonces, el añadir un algo más en la parte de sobre mí o en otras habilidades está bastante aceptado también. Esto me gusta mucho porque me encuentro también con mucha gente que no tiene el certificado o bueno, lo hizo hace años, pero que efectivamente ha trabajado en inglés, ha vivido en otro país, ha hecho, yo qué sé, un máster en Estados Unidos y es como que no se atreve a ponerlo porque dice, no, pero no lo tengo certificado. Bueno, no tienes certificado, pero tienes el idioma y podrías demostrarlo en un proceso de selección, que creo que vamos un poco también a esto, ¿no? A la destreza, a la habilidad en sí. Exacto, además he trabajado con muchísimas personas que sin tener un certificado de inglés, a la empresa al final, si no es algo que por ley tengas que tener un certificado, por ejemplo, si eres profesor, sí tienes que tener un certificado para que te dejen dar clase en ese idioma, ¿vale? Hay ciertos trabajos que sí necesitas tener un certificado, pero para la mayoría de las empresas el certificado no es nada. O sea, al final lo que quieren son tus habilidades, el que puedes aportar. Entonces, simplemente el poder demostrar que sí dominas ese idioma, diciendo incluso, es que además si has vivido en un país extranjero, con más razón, porque seguro que has adquirido otras destrezas más allá de lo que es el idioma, ¿no? Has vivido en otra cultura diferente, con personas diferentes. Entonces, todo eso enriquece mucho, el que no sea simplemente uno más. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que suele faltar en general en inglés, en español o lo que sea, es la capacidad de vender un poco las habilidades que tienes, ¿no? Más allá del
del puro título, de la pura experiencia. Del, Bueno, del académico, ¿no? Parece que nos centramos sí. solamente en experiencia académica y experiencia laboral, cuando Eso es. realmente podemos aportar mucho más de nuestra vida, nuestro entorno, nuestra experiencia de vida al final. Y esto yo lo detecto, de hecho, mucho cuando hago una simulación de entrevista, en este caso en español, y le voy preguntando a la gente qué aporta la empresa, por qué contratarte, etcétera, ¿no? Entonces, hablando un poco de esto, de este hilo del que venimos, para hacerlo en inglés en una entrevista, teniendo en cuenta que en una entrevista puede haber pues, bloqueos. Pues eso, de repente que no te sale la información lo que tenías preparado, que te salen con una pregunta que no te esperabas, etcétera, ¿no? ¿Cómo afrontar eso en otro idioma, además que no es el tuyo? No sé qué claves, qué trucos, entre comillas, nos puedes dar. Uno de los primeros que suelo decir, incluso también cuando tienen que hacer algún examen de Cambridge, es, por ejemplo, el decir, that's a good question, ¿no? Como darte una introducción a que te dé tiempo por lo menos a pensar, a asentar y a que no se te note tanto el shock de no esperarte esa pregunta, ¿vale? Entonces, oh, that's a good question, or I didn't think about that. Give me a second, let me remember, no sé, algo que te haga ser persona, o sea, que no porque no respondas directamente en algo vas a hacerla peor, al contrario, te puede dar los segundos necesarios para pensarlo, ¿no? Entonces ahí le estamos activando a nuestro cerebro el nivel de baja de presión, porque no es lo mismo que te quedes en plan, ¿qué va a pasar ahora? Que reacciones de una forma natural. O sea, si alguien por la calle te pregunta, oye, ¿sabes dónde está tal? Y dices, ostras, espérate que me acuerde, ¿no? No pasa nada. Pues tan natural como eso en una entrevista de trabajo o en un examen de Cambridge, también nos vale, pero en una entrevista de trabajo al final eres persona. Date esos segundos, relaja la mente. Nosotros también trabajamos mucho en trucos rápidos para bajar el nivel de presión en el cerebro cuando estamos en base de neurociencia, ¿no? De esto es que puedes ir haciendo durante y en el momento. Y entonces cuando baja el nivel de presión, tu cerebro ya tiene probablemente esa información, porque no van a ser preguntas de no sé, y si no lo sabes, pues perfectamente dices, ahora mismo no lo sé, si me das un día o me das tal, te puedo, si es que fuese algo que no es sobre ti sí lo puedes saber, ¿no? Me pasa lo mismo, con lo cual entiendo perfectamente un poco la estrategia, ¿no? Porque ante bloqueos tú tienes unos truquitos ahí guardados que siempre puedes, una frase que siempre puedes utilizar, etcétera, ¿no? Además en cualquier idioma. Y que te sientas cómodo diciendo esa frase, o sea, que no te suene artificial y a robot. O sea, que yo analizo mucho también para trabajar el idioma, el cómo tú te expresas en tu idioma materno. Entonces, las primeras palabras, expresiones, ideas que te vengan a la mente, esas tienes que tenerlas súper claras en cómo decirlas en inglés. Porque es lo que tu cerebro te va a dar primero. Entonces, si se lo vas a dar, que lo tenga claro cómo decirlo en inglés. La vía de acceso igual de rápida para un idioma y en otro, y así baja el nivel de tensión. Siempre el objetivo también para evitar bloqueos es bajar el nivel de tensión que le estamos poniendo extra a nuestro cerebro en esos momentos. Sin duda es naturalidad al final, ¿no? Al final de todo, pero bueno. Ya para ir un poco terminando, si yo tuviera que decirte eso, que nos des unos puntos, unas claves, lo que tú consideras más importante para alguien que quizás sí que tiene un cierto nivel de inglés, pero que le da esa cosa de, ostras, me voy a enfrentar a todo el proceso, al currículum, a las entrevistas, a todo en otro idioma, que aunque yo lo pueda controlar, no es el mío al final, como decíamos. No sé, unas claves, 2, 3 cosas rápidas que tú digas esto sí o sí, tienes que prepararlo y tienes que hacerlo. Genial. Además, esto lo podemos enlazar perfectamente con el artículo en el blog, porque también dábamos unos truquillos por ahí. Y yo lo que suelo recomendar siempre es, primero, como hemos dicho al principio, tener súper claro qué quieres decir, o sea, los conceptos. En tu propio idioma, da igual, ¿no? El qué quieres decir. Después, todo eso. Segundo paso sería decir cómo digo todo esto en inglés, pero no porque me lo aprendo de memoria, porque lo traduzco, sino cómo me va saliendo de una forma natural. Tercero sería practicarlo, o sea, ponerte, yo suelo recomendar incluso estar así delante de una cámara, aunque sea tú solo, grabarte, porque al final la cámara es como un ojo que nos está mirando, nos sentimos juzgados, nos vemos, incluso después, si te atreves, ver la grabación,
porque si te ves tu propia grabación, vas sin juzgarte porque al final es como te sale, pero que digas, uy, estoy muy tenso, hoy estoy muy tal. Y entonces el ir viendo cómo sonar cada vez más relajado, ¿no? El cómo estoy moviendo las manos, el cómo, qué postura tengo, ¿vale? Más que a lo mejor incluso las palabras en sí. Pero ayuda mucho porque es como ver ese ojo que te está mirando. Y por supuesto, tener ayuda. Si te ves demasiado bloqueado, no te bloquees, no dejes de buscar ese trabajo que quieres o no lo alargues más tiempo por esos miedos, esos bloqueos o esa no práctica o el no me quiero grabar, prefiero que alguien me evalúe. Perfecto, buscamos ayuda. O sea, para eso estoy yo, por ejemplo, yo soy mentora de inglés precisamente en esa parte que te puedo ayudar. Marto también, por toda la parte de preparación, de ver cómo todo ese paso. Somos personas que al final lo que queremos es ayudar a que consiga su mejor versión, ¿no? El trabajo que quiere conseguir. Entonces, pedir ayuda siempre está bien también. Esos serían como los puntos clave que a mí me gusta destacar. Después, Coincido claro, en el caso totalmente. concreto de cada persona, a lo mejor varía Claro, alguno, claro. pero eso en general sería. Coincido totalmente. El tema de buscar ayuda, tal, lo que llamo yo la parálisis por análisis suele pasar bastante, que me quedo pensando, pienso, pero luego nunca actúo, con lo cual no vas nunca a ninguna parte, ¿no? Pero bueno, en fin. La cuestión es que María y yo seguiremos colaborando, nos veréis por aquí en artículos de blog, en vídeos, etcétera, y iremos un poco comentando cosas. Entonces le agradezco mucho a María haber estado en esta mini entrevista, pequeña entrevista ahí con truquitos y cositas para vosotros. Y lo Gracias a ti, dicho, Marta. gracias a ti, María, y nos seguiremos viendo en otros vídeos, espero. En las siguientes. Bueno, un abrazo a todos. Un saludo. Chao.